Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre hernia de disco y las diferentes técnicas que existen para disminuir una hernia de disco o quitar una hernia de disco sin cirugía. Cómo esta mesa de descompresión espinal actúa sobre el disco intervertebral, nutriéndolo, oxigenándolo y evitando que una hernia de disco avance y en muchas ocasiones quitando la hernia de disco. De hecho, las investigaciones dicen que las mesas de descompresión pueden disminuir 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros una hernia de disco, una protrusión de disco, un abombamiento en el disco intervertebral. Para las personas que tienen hernia de disco, creo que esto es de mucho beneficio. Ustedes saben cómo duele una hernia de disco, y a la gente que no le ha dolido tener un problema de la columna lumbar, porque vamos a hablar de columna lumbar, de hernia discal lumbar, en muchas ocasiones no hay dolor cuando hay una hernia de disco y pensamos que estamos bien, pero un problema de fuerza en los esfínteres, sí, que te hagas pipí, popó, que de repente no puedas retener un gas, ¿no? Que se te salga, es porque probablemente tienes un problema de debilidad en el esfínter, y esto es a consecuencia de una hernia de disco, que se te droman las piernas, que sientas cosquillón en las piernas, que se te hinchen los tobillos. Puede ser una consecuencia de tener una hernia de disco. ¿Por qué? Porque si tú tienes una hernia de disco, esa musculatura que se inerva a ese nivel de donde está la hernia de disco impacta directamente en la musculatura de las piernas. Esto va a hacer que haya un retorno venoso inadecuado, que empieces a retener sangre en estas venas y se debiliten las válvulas y vas a tener un problema vascular, y todo es por una hernia de disco. ¿Qué hace este sistema, este tipo de mesas? Este tipo de mesas lo que hace es separar los cuerpos vertebrales, hace este movimiento y está haciéndolo constantemente para que se rehidrate, se oxigene el disco y se renutra. Entonces, al hacer este movimiento, va disminuyendo la hernia de disco o la quita totalmente. Ayuda en hernias de disco, protrusiones y disminución del espacio intervertebral, en el caso de hipertrofia facetaria. ¿Cómo es que funciona? Abre y cierra. Esto es lo que hace la mesa. Abre y cierra, y con esto se rehidrata el disco. Porque normalmente cuando tú caminas, si tú no tienes una subluxación vertebral, ¿qué es lo que evitaría que se rehidrate este disco? Si tú no tienes una subluxación vertebral, cuando tú caminas, tu columna va haciendo esto, y al hacer este movimiento se va hidratando. Pero si tú tienes una subluxación vertebral y no la has corregido, todo el tiempo te estás deshidratando de este disco, con malas posturas, con mala alimentación, si tomas demasiado café, si fumas, si es muy sedentario. Todo esto acelera un proceso degenerativo en el disco intervertebral. Entonces lo que hace la mesa es abrir y cerrar y rehidratar y renutrir el disco intervertebral. La próxima semana voy a estar hablando sobre hernia de disco, las consecuencias, síntomas y cómo podemos evitar una hernia de disco. Y si ya tienes una hernia de disco, ¿qué ejercicios puedes hacer para fortalecer la musculatura, para quitarle peso a este disco intervertebral? No te lo pierdas, la próxima semana voy a estar hablando sobre hernia de disco lumbar. Síguenos en nuestras redes, estoy en Instagram como Dr. Iván Ramírez Quiropráctico. En Facebook estoy como Spinal Sport Consultores Quiroprácticos. En TikTok estoy como Dr. Iván Ramírez Quiropráctico. Y aquí en nuestro canal de YouTube estoy como Dr. Iván Ramírez Quiropráctico.